En mi casa siempre hubo una regla inquebrantable: nunca entrar al cuarto de mis padres. Desde pequeño, ese cuarto siempre fue un misterio envuelto en sombras y secretos. Había algo en la forma en que la puerta permanecía cerrada, como un centinela que guardaba un tesoro o, tal vez, un oscuro secreto. El aire alrededor de esa puerta parecía más denso, casi como si contuviera un susurro inaudible. Era una habitación siempre cerrada, y la única señal de vida era un suave y rítmico golpeteo que resonaba desde adentro. El sonido era hipnótico, casi como el latido de un corazón que latía a un ritmo constante, imperturbable por el paso del tiempo. Cuando era niño, me intrigaba pensar que el sonido provenía de las tuberías, un simple fenómeno doméstico. Imaginaba el agua golpeando las paredes de las cañerías, creando una melodía que solo yo podía escuchar. Pero con los años, me di cuenta de que era demasiado constante, demasiado intencionado, como si algo o alguien estuviera esperando ser descubierto. A veces, la puerta se quedaba abierta por accidente, y yo aprovechaba esos escasos momentos para husmear, dejar que mi curiosidad me guiara. La habitación, iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, era como cualquier otra, con un olor a lavanda y cedro que impregnaba el aire, dándole un toque de serenidad engañosa. El papel tapiz, que alguna vez fue vibrante, ahora se desvanecía en tonos pastel, como un recuerdo de tiempos mejores. Pero lo más extraño era el ruido que venía del armario, un sonido que parecía atraerme como un imán. Era un golpeteo que resonaba en mis huesos, incitándome a descubrir su origen. Nunca me dejaban estar ahí por mucho tiempo. Mi madre, como si tuviera un sexto sentido, siempre me encontraba, y su rostro se convertía en una máscara de miedo puro, como si temiera que yo pudiera desentrañar el secreto que tanto se esforzaban por ocultar. Las consecuencias de mis incursiones eran severas. Mi padre, con su voz fría como el hielo, me advertía: hay lugares en esta casa que son solo nuestros. No te atrevas a volver a entrar. Sus palabras eran como un hechizo, una amenaza velada que me dejaba temblando, pero al mismo tiempo, alimentaba una llama de rebeldía en mi interior. Pasaron los años, y la curiosidad nunca me abandonó. Un día, durante la cena, decidí preguntar directamente: ¿por qué nunca puedo entrar a su cuarto? ¿Y qué es ese sonido? El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mis padres intercambiaron miradas furtivas, cargadas de un entendimiento silencioso y aterrador. Mi madre apretó los cubiertos con fuerza, sus nudillos blancos como el marfil, mientras mi padre me miraba fijamente, sus ojos como pozos oscuros, insondables. No hay ningún sonido, dijo, su voz un susurro cortante que atravesó el aire. A los 21 años, finalmente estaba listo para mudarme a mi propio lugar. Pero antes de irme, sabía que tenía que saber la verdad. Era un impulso que no podía ignorar, una necesidad que me consumía desde dentro. Mis padres partieron temprano hacia el trabajo, dejando la casa vacía, bañada en una luz matinal que parecía prometer revelaciones. Con el corazón latiendo como un tambor, busqué la llave en la cocina, un objeto que siempre había estado fuera de mi alcance, pero que ahora, por alguna razón, parecía llamarme. Me paré frente a la puerta, el frío metal de la llave parecía pesar 1 tonelada en mi mano, como si supiera el poder que tenía para desvelar lo oculto. Finalmente, la giré y entré. El cuarto, oscuro y silencioso, parecía no haber cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido en su umbral. Me acerqué al armario, y el golpeteo era más claro que nunca, cada golpe resonando en mi pecho como un tambor de guerra. Me arrodillé junto al muro y pregunté, casi en un susurro: ¿hola? ¿Hay alguien ahí? Mi voz apenas un murmullo en la penumbra. El golpeteo se detuvo,
y en su lugar, una voz suave y quebrada llegó a mis oídos. Me, cada sílaba un lamento cargado de sufrimiento inimaginable. El horror me inundó, un frío glacial que se apoderó de mis entrañas. Retrocedí, pero sabía que tenía que seguir. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Empujé el armario con todas mis fuerzas, revelando una pequeña puerta oculta, un pasaje secreto que mi familia había enterrado bajo capas de silencio. La abrí con manos temblorosas, descubriendo un pequeño cuarto lleno de recuerdos de una vida que desconocía. En el centro, un altar improvisado sostenía el cuerpo momificado de un bebé, un ser que alguna vez fue mi hermana, un alma atrapada entre este mundo y el siguiente. El choque de entender lo que habían hecho mis padres fue devastador, una verdad que se incrustó en mi mente como un cuchillo. Habían intentado mantenerla con vida de una forma macabra, enclaustrándola en un limbo de sufrimiento eterno. Sabía lo que debía hacer. Con delicadeza, envolví su cuerpo en una manta, tratando de darle la dignidad que le había negado durante tanto tiempo, y me la llevé. Conduje durante horas hasta un viejo desuesadero, un lugar donde el tiempo y la memoria parecían haberse detenido. Allí, construí una pira y liberé a mi hermana de su prisión terrenal, el fuego consumiendo sus ataduras, devolviéndola a la paz. Mientras las llamas la consumían, lloré. Lloré por la hermana que nunca conocí, por la familia que dejaba atrás, y por lo que había hecho. Mis padres regresarían a casa y sabrían lo que hice. Me odiarían por siempre. Pero al menos, mi hermana finalmente era libre, su alma liberada de las cadenas que la habían mantenido prisionera. Al final, mientras el humo se elevaba hacia el cielo, supe que había hecho lo correcto. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbres, sabía que debía caminarlo, por ella, por mí, por la verdad que finalmente había salido a la luz.